¿Qué pasa cuando morimos? Esta es una pregunta que todo el mundo se ha hecho. ¿Será que nuestra alma sigue viviendo? ¿Vamos al cielo o al infierno? ¿O será que simplemente dejamos de existir? Estas dudas forman parte de la vida de muchas personas. Es interesante saber que una encuesta en Estados Unidos mostró que 80% de las personas creen que existe algo después de la muerte. Eso es mucha gente. Algunas personas piensan que el alma va a un lugar llamado purgatorio antes de ir al cielo. Otras creen que vamos a renacer en otro cuerpo. Y hay quienes creen que vamos a dormir hasta que Jesús vuelva. Como puedes ver, hay muchas ideas diferentes sobre lo que pasa después de que morimos. Pero ¿y si te dijera que la Biblia tiene respuestas para estas preguntas? En el video de hoy voy a contar 5 cosas sobre la muerte que pueden sorprenderte. Son informaciones que vienen directamente de la Biblia y que pueden cambiar la forma en que piensas sobre este asunto. Lo primero que necesitamos entender es que, de acuerdo con la Biblia, la muerte no es el fin, es solo una transición. Esto puede parecer difícil de creer a primera vista, especialmente en un mundo donde la muerte se ve frecuentemente como el punto final de la existencia. Pero la palabra de Dios nos ofrece una perspectiva completamente diferente y llena de esperanza. En Eclesiastés 12:7 leemos: «El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio». Este pasaje nos da una pista importante sobre lo que pasa cuando morimos. Sugiere que hay una separación entre el cuerpo físico y el espíritu, y que cada uno tiene un destino diferente. El cuerpo, hecho del polvo de la tierra, vuelve al polvo. Pero el espíritu, esa esencia invisible que nos da vida y conciencia, vuelve a Dios. Es como si estuviéramos devolviendo algo que nos fue prestado por un tiempo. Fascinante, ¿verdad? Pero ¿qué exactamente es ese espíritu que vuelve a Dios? Para entender esto mejor, necesitamos volver un poco en el tiempo, hasta el momento de la creación. En Génesis 2:7, vemos que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este aliento de vida es lo que llamamos espíritu. Es la chispa divina que nos hace seres vivos, conscientes y capaces de relacionarnos con Dios. Cuando morimos, este proceso se invierte. El cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu, esa parte esencial de quienes somos, vuelve al Creador. Ahora debes estar preguntándote, ¿y después? ¿Qué pasa con ese espíritu que volvió a Dios? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. La Biblia nos da algunas pistas sobre esto, y son simplemente increíbles. En 2 Corintios 5:8, el apóstol Pablo nos dice algo sorprendente. Él afirma que prefiere estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Esta declaración es profunda y llena de significado. Sugiere que, para los que creen en Jesús, hay una continuidad inmediata de la conciencia después de la muerte. ¿No es increíble? La idea de que podemos estar en la presencia de Dios inmediatamente después de dejar esta vida es algo que trae mucha esperanza y consuelo. Esto significa que la muerte, para el cristiano, no es un salto en la oscuridad o un buceo en lo desconocido. Es, en realidad, un paso hacia la presencia inmediata de Dios. Imagina esto. En el momento en que cerramos los ojos en esta vida, los abrimos en la presencia del Creador del universo. Es una perspectiva que cambia completamente la forma en que enfrentamos la muerte. Deja de ser algo temible para convertirse en una puerta de entrada a una realidad mucho más gloriosa. Claro, esto no significa que no sentiremos tristeza por la pérdida de seres queridos o que la muerte pierde toda su seriedad. La Biblia reconoce que la muerte es un enemigo, el último enemigo a ser vencido. 1 Corintios 15:26. Pero para aquellos que están en Cristo, ha perdido su poder de causar miedo y desesperación. Pero espera, hay más. Jesús mismo nos dio una visión de lo que pasa después de la muerte en la famosa parábola del rico y Lázaro, encontrada en Lucas 16:19-31. Esta historia nos ofrece una ventana fascinante al más allá. En ella, vemos que hay una separación inmediata entre los justos y los injustos después de la muerte. Lázaro,
el hombre pobre y justo, es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz. Por otro lado, el hombre rico, que vivió de forma egoísta e indiferente al sufrimiento de los demás, se encuentra en un lugar de tormento. Es importante notar que esta parábola no debe tomarse literalmente en todos sus detalles. Jesús frecuentemente usaba historias e imágenes familiares a su audiencia para transmitir verdades espirituales profundas. Sin embargo, esta parábola nos da una idea clara de algunas verdades importantes. Primero, que hay una continuidad de la conciencia después de la muerte. Segundo, que nuestras elecciones en esta vida tienen consecuencias eternas. Y tercero, que hay una separación entre los justos y los injustos en el más allá. Estas verdades son confirmadas en otras partes de la Escritura y forman la base de la comprensión cristiana sobre lo que pasa después de la muerte. Nos recuerdan la importancia de vivir nuestra vida terrenal con los ojos puestos en la eternidad, haciendo elecciones que agraden a Dios y beneficien a los demás. Una de las preguntas más comunes cuando hablamos sobre lo que pasa después de la muerte es: ¿los muertos pueden comunicarse con los vivos? Es una pregunta natural, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿quién no ha sentido el deseo de hablar una vez más con un ser querido que ya partió? Bueno, la respuesta bíblica para esta pregunta es un claro no. En Eclesiastés 9, 5 al 6, leemos: «Los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada. Para ellos no habrá más recompensa, y ya no se tiene recuerdo de ellos. Para ellos el amor, el odio y la envidia ya perecieron. Nunca más tendrán parte en nada de lo que sucede bajo el sol». Este pasaje es bastante claro al afirmar que los muertos ya no tienen participación en los asuntos de este mundo. No pueden comunicarse con nosotros, influenciar nuestras vidas o intervenir en nuestros asuntos. Esto puede parecer desalentador a primera vista, especialmente para aquellos que anhelan un contacto con seres queridos fallecidos. Sin embargo, cuando examinamos más profundamente, vemos que esta verdad es, en realidad, una protección. Imaginen si fuéramos constantemente acosados por los muertos. Si los espíritus de los fallecidos pudieran interactuar libremente con el mundo de los vivos, esto podría llevar a todo tipo de confusión, miedo e incluso manipulación. La Biblia nos enseña que debemos buscar orientación y consuelo en Dios, no en los muertos. En Isaías 8:19 leemos: «Cuando os digan, consultad a los médiums y a los adivinos, que murmuran y susurran, responded, ¿acaso no consultará un pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos a favor de los vivos?». Este pasaje deja claro que buscar comunicación con los muertos no es el camino que Dios desea para nosotros. En lugar de eso, somos llamados a confiar en Él y buscar su orientación para nuestras vidas. Pero no se desanimen. Aunque no podamos comunicarnos con los muertos, tenemos algo mucho mejor: la promesa de la resurrección. Esta es una de las verdades más gloriosas y reconfortantes de toda la Biblia. En 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, el apóstol Pablo nos da una visión increíble de lo que sucederá cuando Jesús vuelva. Él dice: «Hermanos, no queremos que estéis ignorantes respecto a los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios traerá, mediante Jesús y junto con Él, a los que durmieron en Él. Os decimos esto según la palabra del Señor. Nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre». ¡Qué promesa maravillosa! Pablo nos está diciendo que un día, cuando Jesús vuelva, todos los que murieron en la fe en Cristo resucitarán. Y no solo eso, sino que aquellos que estén vivos en ese momento también serán transformados y se unirán a ellos para encontrarse con el Señor. Imaginen qué momento glorioso será ese. Todos los que murieron en la fe en Cristo,
a lo largo de toda la historia, resucitando y reuniéndose con los que aún estén vivos. Familias separadas por la muerte reencontrándose, amigos perdidos hace mucho tiempo abrazándose nuevamente. Es una escena que supera nuestra imaginación, y lo más increíble es que no seremos solo espíritus flotando por ahí. La Biblia enseña que tendremos cuerpos resucitados, glorificados, semejantes al cuerpo resucitado de Jesús. En 1 Corintios 15, 42 al 44, Pablo describe: «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra el cuerpo en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural, hay también cuerpo espiritual». Este pasaje es fascinante porque nos da una idea de cómo serán nuestros cuerpos resucitados. Pablo usa la analogía de una semilla que se planta. La semilla en sí no se parece en nada a la planta que eventualmente crecerá de ella. De la misma manera, nuestros cuerpos resucitados serán drásticamente diferentes de nuestros cuerpos actuales. Serán incorruptibles, lo que significa que no envejecerán, no enfermarán y no morirán. Serán gloriosos, reflejando la gloria de Dios de una manera que nuestros cuerpos actuales no pueden. Serán poderosos, libres de las limitaciones y debilidades que experimentamos ahora, y serán espirituales, perfectamente adaptados para la vida eterna en la presencia de Dios. Esto no significa que seremos espíritus sin cuerpo, sino que tendremos cuerpos perfectamente adecuados para la vida espiritual eterna. Piensa en cómo Jesús apareció a los discípulos después de su resurrección. Podía comer, beber y ser tocado, pero también podía aparecer y desaparecer a voluntad y pasar a través de puertas cerradas. Ese es el tipo de cuerpo que tendremos en la resurrección. Antes de continuar, quiero pedirte un favor especial. Por favor, haz clic en el botón de me gusta de este video. Y una cosa más. Deja un comentario abajo contando una experiencia tuya sobre este tema. Ahora, hablemos un poco sobre el concepto de sueño de la muerte, que aparece en varias partes de la Biblia. Es un tema que a menudo causa confusión, pero que es importante entender. En Juan 11, 11 al 14, vemos un ejemplo claro de este concepto. Jesús se refiere a la muerte de Lázaro como un sueño. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos no entendieron inicialmente, pensando que Jesús hablaba de un sueño literal. Entonces Jesús explicó claramente: Lázaro ha muerto. Esta metáfora del sueño para la muerte se usa varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo se refiere a los muertos como los que duermen. En Hechos 7:60 leemos que Esteban, el primer mártir cristiano, durmió al ser apedreado hasta la muerte. ¿Por qué será que la Biblia usa este lenguaje? Bueno, así como el sueño es un estado temporal del que esperamos despertar, la muerte para el cristiano se ve como un estado temporal del que seremos despertados en la resurrección. Es una hermosa metáfora que enfatiza la naturaleza temporal de la muerte para aquellos que están en Cristo. Así como no tememos irnos a dormir por la noche, porque sabemos que despertaremos por la mañana, los cristianos no necesitan temer a la muerte, porque saben que un día despertarán en la resurrección. Es una imagen que trae consuelo y esperanza, recordándonos que la muerte no tiene la última palabra. Sin embargo, es importante entender que esta metáfora del sueño no significa que el alma queda inconsciente o dormida después de la muerte. Como vimos antes, la Biblia sugiere una continuidad de la conciencia después de la muerte, con el espíritu de los creyentes estando en la presencia de Dios. El sueño se refiere al cuerpo, que espera la resurrección, mientras que el espíritu está consciente y activo en la presencia del Señor. Esta comprensión nos ayuda a equilibrar los diferentes pasajes bíblicos sobre el estado de los muertos, mostrando que no hay contradicción entre la idea del sueño de la muerte y la conciencia inmediata en la presencia de Dios después de la muerte. Hablando de estar en la presencia de Dios, ¿alguna vez han pensado cómo será eso?
La Biblia nos da algunas pistas increíbles sobre lo que nos espera en la eternidad, y son simplemente maravillosas. En Apocalipsis 21 y 22 tenemos una descripción fascinante de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial donde Dios habitará con su pueblo. Se describe como un lugar de belleza incomparable, con calles de oro puro, transparente como el vidrio, y un río de agua de vida, claro como el cristal. Las puertas de la ciudad están hechas de perlas enormes, y sus fundamentos están adornados con todo tipo de piedras preciosas. La ciudad no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Imaginen qué lugar increíble debe ser, pero lo más extraordinario no son las características físicas de ese lugar, por más deslumbrantes que sean. Lo que realmente hace especial ese lugar es lo que pasa allí. Apocalipsis 21, 3-4 nos dice: «He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, pues con ellos habitará, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque la antigua orden ya pasó». ¿Pueden imaginar un lugar así? Un lugar donde todo sufrimiento, todo dolor, toda tristeza, simplemente dejan de existir, donde no hay más despedidas dolorosas, ni corazones rotos, ni lágrimas de angustia. Un lugar donde podemos disfrutar de la presencia directa de Dios, sin ninguna barrera entre nosotros y Él. Es difícil para nuestras mentes limitadas comprender plenamente cómo será esa realidad, pero sabemos que será algo más allá de todo lo que hemos experimentado o imaginado. Y hay más. En 1 Corintios 2, 9, Pablo cita a Isaías diciendo: «Ningún ojo vio, ningún oído oyó, ninguna mente imaginó lo que Dios ha preparado para los que lo aman». Este pasaje es fascinante, porque nos dice que, por más maravilloso que podamos imaginar que sea estar en la presencia de Dios, la realidad será aún más increíble. Esto significa que todas las descripciones bíblicas del cielo, por más gloriosas que sean, son solo una sombra pálida de la realidad que nos espera. Es como si Dios nos estuviera diciendo: ¿piensan que esto es bueno? Esperen hasta ver lo que realmente he preparado para ustedes. Esto nos llena de una expectativa increíble, ¿verdad? Saber que, no importa cuán maravillosa sea nuestra imaginación sobre la eternidad con Dios, la realidad superará todas nuestras expectativas. Esta promesa nos da fuerza para enfrentar las dificultades de esta vida, sabiendo que son temporales y que algo incomparablemente mejor nos espera. Como dice Pablo en Romanos 8, 18, considero que nuestros sufrimientos actuales no pueden compararse con la gloria que será revelada en nosotros. Esta perspectiva eterna cambia completamente la forma en que enfrentamos nuestra vida aquí y ahora. Nos recuerda que somos peregrinos en este mundo, caminando hacia un hogar eterno que supera todo lo que hemos conocido o imaginado. ¿Y qué hay de aquellos que rechazan a Dios? Bueno, la Biblia también habla sobre eso, y es un tema serio que necesitamos abordar con cuidado y compasión. En Apocalipsis 20, 11-15, leemos sobre el juicio final, donde todos serán juzgados de acuerdo con lo que hicieron. El texto dice: «Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, y no se encontró lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron libros. Otro libro fue abierto, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba registrado en los libros. Entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego es la segunda muerte. Si el nombre de alguien no fue encontrado en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego». Este pasaje nos presenta una escena solemne de juicio, donde todos los seres humanos que han vivido comparecen delante de Dios. Los libros mencionados probablemente representan un registro de todas las acciones, palabras y pensamientos de cada persona. El libro de la vida, por otro lado, contiene los nombres de aquellos que fueron salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida enfrentan lo que la Biblia llama segunda muerte, que se describe como el lago de fuego. Esta imagen del lago de fuego
se usa en la Biblia para representar la separación eterna de Dios, que es la fuente de toda vida, amor y bondad. Es un destino terrible, que la Biblia describe en términos de sufrimiento y angustia eternos. Es importante entender que Dios no desea esto para nadie. En 2 Pedro 3, 9, leemos que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dios ama profundamente a cada ser humano y desea que todos sean salvos. Es por eso que Jesús vino al mundo y murió por nosotros. Él abrió el camino para que todos puedan tener vida eterna, como dice Juan 3, 16 a 17, porque Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Este pasaje nos muestra el corazón de Dios para con la humanidad. Él no quiere condenar a nadie, sino salvar a todos. Sin embargo, Dios también respeta nuestra libertad de elección. Él no fuerza a nadie a aceptarlo o amarlo. Aquellos que persistentemente rechazan el amor y la gracia de Dios, que eligen vivir sus vidas separados de Él, terminan recibiendo lo que eligieron, una eternidad separados de Dios. C.S. Lewis, el famoso autor cristiano, una vez dijo que al final habrá solo dos tipos de personas: aquellas que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a quienes Dios dice, tristemente, hágase tu voluntad. El infierno, en ese sentido, es la terrible realidad de obtener exactamente lo que se eligió, la vida sin Dios. Es por eso que el mensaje del Evangelio es tan urgente e importante. Ofrece a todos la oportunidad de elegir la vida, el amor y la eternidad con Dios. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿cómo podemos estar seguros de que estaremos con Dios después de la muerte? ¿Cómo podemos garantizar que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? La respuesta es simple, pero profunda. En Juan 3, 16, que acabamos de mencionar, Jesús dice: porque Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. La clave está en creer en Jesús. ¿Pero qué significa realmente creer en Jesús? No es solo un asentimiento intelectual a la existencia histórica de Jesús o incluso a la verdad de sus enseñanzas. Es mucho más que eso. Creer en Jesús, en el sentido bíblico, significa confiar completamente en Él para nuestra salvación. Es reconocer que somos pecadores, incapaces de salvarnos por nuestros propios esfuerzos o buenas obras. Es entender que Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, murió en nuestro lugar, pagando la penalidad por nuestros pecados, y es aceptar ese sacrificio como suficiente para nuestra salvación, confiando solo en Él y no en nuestras propias obras o méritos. Además, creer en Jesús implica una entrega completa de nuestra vida a Él. Es confiar en Él no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, permitiendo que Él transforme nuestra vida desde adentro hacia afuera. Como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas ya pasaron, he aquí que han surgido cosas nuevas. Cuando realmente creemos en Jesús, nuestra vida cambia. Comenzamos a vivir no más para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó. Romanos 10, 9 a 10, explica esto de forma clara. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Este pasaje nos muestra que la salvación implica tanto una creencia interna como una confesión externa. Con el corazón, creemos en la verdad del Evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó, venciendo la muerte. Con la boca, confesamos públicamente nuestra fe, declarando que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Esta confesión no es solo una declaración verbal, sino un compromiso de vivir bajo la autoridad de Jesús, siguiendo sus enseñanzas y buscando hacer su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Es importante notar que esta salvación es un don gratuito de Dios.
no algo que podamos ganar o merecer. Como dice Pablo en Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que no importa cuán pecaminosa haya sido nuestra vida pasada, o cuán inadecuados nos sintamos, la gracia de Dios es suficiente para salvarnos si ponemos nuestra fe en Jesús. No son nuestras buenas obras las que nos salvan, sino la obra completa de Cristo en la cruz. Nuestras buenas obras son el resultado de nuestra salvación, no la causa de ella. Ahora podrías estar preguntándote, ¿y qué pasa con las personas que vivieron antes de Jesús o aquellas que nunca han oído hablar de Él? ¿Cómo pueden ser salvas? Esta es una pregunta importante y compleja que muchos se han hecho a lo largo de los siglos. La Biblia no nos da una respuesta detallada para todos los escenarios posibles, pero nos ofrece algunos principios importantes. Primero, debemos recordar que Dios es justo y misericordioso. Como dijo Abraham en Génesis 18:25, no hará justicia el juez de toda la tierra. Podemos confiar en que Dios juzgará a cada persona con perfecta justicia y misericordia, teniendo en cuenta todas las circunstancias de su vida. En segundo lugar, la Biblia nos dice que Dios se revela a todas las personas a través de la creación y de la conciencia moral. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se han visto claramente, siendo comprendidos por medio de las cosas creadas, de modo que los hombres no tienen excusa. Y Romanos 2:14-15 habla de los gentiles que, incluso sin la ley de Moisés, muestran que las exigencias de la ley están escritas en su corazón. Esto sugiere que todas las personas tienen algún conocimiento de Dios y de su ley moral, incluso si no han oído el Evangelio explícitamente. En tercer lugar, vemos en la Biblia ejemplos de personas que fueron consideradas justas por Dios antes de la venida de Jesús, como Abraham, que creyó en el Señor y esto le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Esto sugiere que la fe siempre ha sido el medio de salvación, incluso antes de la revelación completa en Jesucristo. Las personas en el Antiguo Testamento eran salvas mirando hacia adelante, al Mesías que vendría, así como nosotros somos salvos mirando hacia atrás, al Cristo que vino. Sin embargo, es importante notar que, ahora que Jesús ha venido y el Evangelio ha sido revelado, somos llamados a compartir esta buena noticia con todo el mundo. Jesús dio la gran comisión a sus discípulos en Mateo 28, 19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta comisión sigue siendo válida para nosotros hoy. Tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo han oído, para que todos tengan la oportunidad de conocer a Jesús y poner su fe en Él. Esto no significa que debamos juzgar o condenar a aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Por el contrario, debemos ser motivados por el amor y la compasión para llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Como dice Pablo en Romanos 10, 14-15, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta misión, ya sea yendo personalmente a otras culturas como misioneros, apoyando a aquellos que van, o compartiendo el Evangelio con nuestros vecinos, compañeros de trabajo y familiares. Cada persona que encontramos es una oportunidad para mostrar el amor de Dios y compartir el mensaje de salvación en Jesucristo. Y cuando hacemos esto, no solo estamos cumpliendo con un deber, sino que estamos participando en la mayor historia de todos los tiempos, la historia de la redención de Dios para la humanidad,
Es un privilegio increíble ser parte de este plan divino, ser embajadores de Cristo en este mundo, como nos llama Pablo en 2 Corintios 5, 20. Cada vez que compartimos el Evangelio, estamos ofreciendo a las personas la oportunidad de encontrar la vida eterna y escapar del juicio venidero. Es literalmente una cuestión de vida o muerte eterna, y no hay misión más importante o urgente que esta. Ahora, volvamos por un momento a la cuestión de la resurrección, porque es un tema tan importante y central para la fe cristiana. La resurrección de Jesús no es solo un evento histórico que ocurrió hace 2000 años. Es el fundamento de nuestra esperanza para el futuro. En 1 Corintios 15, 20 a 23, Pablo explica: «Pero de hecho, Cristo ha resucitado de entre los muertos, siendo las primicias de los que durmieron. Porque la muerte vino por un hombre, también la resurrección de los muertos vino por un hombre. Pues así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, cuando Él venga, los que son de Cristo». Este pasaje está lleno de significado. Pablo nos dice que la resurrección de Jesús no fue un evento aislado, sino el comienzo de algo nuevo. Así como las primicias eran la primera parte de la cosecha, garantizando que el resto de la cosecha vendría, la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra futura resurrección. Él es el primero de muchos que resucitarán para la vida eterna. Esto significa que la muerte no tiene más la última palabra. En Cristo, la muerte ha sido derrotada. Aún ocurre, por supuesto, pero ha perdido su poder definitivo sobre nosotros. Como dice Pablo más adelante en el mismo capítulo, versículos 54 a 55, «Cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?» Esta verdad de la resurrección lo cambia todo. Cambia la forma en que vivimos, cómo enfrentamos las dificultades, cómo enfrentamos la muerte. Porque sabemos que este mundo no es todo lo que existe. Sabemos que hay una vida más allá de esta, una vida en la que seremos resucitados con cuerpos glorificados para vivir eternamente con Dios. Esto nos da una perspectiva completamente diferente sobre nuestra existencia actual. No vivimos solo para el aquí y el ahora, sino con los ojos puestos en la eternidad. Como dice Pablo en Colosenses 3, 1 a 2, «Por tanto, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Esto no significa que debamos ignorar nuestra vida terrenal o nuestras responsabilidades aquí. Al contrario, significa que debemos vivir nuestras vidas terrenales a la luz de la eternidad. Cada elección que hacemos, cada acción que tomamos, tiene un significado eterno. Nuestras vidas aquí en la tierra son una preparación para la eternidad. Es aquí donde formamos nuestro carácter, aprendemos a amar y servir a Dios y a los demás. Nos volvemos más semejantes a Cristo. Y un día, cuando Cristo vuelva, seremos transformados a su imagen perfecta. Como dice Juan en 1 Juan 3, 2, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». Ahora, antes de concluir, quiero hacer una invitación especial a ti que estás viendo. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, o si te has alejado de Él y quieres volver, ¿por qué no hacerlo ahora mismo? No hay mejor momento que el presente para asegurar tu destino eterno. La Biblia nos dice en 2 Corintios 6, 2, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». No sabemos lo que el mañana nos depara, pero sabemos que Dios nos ofrece salvación hoy. Él está con los brazos abiertos, esperando para recibirte en su familia. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa cuán lejos pienses que estás de Dios. Su gracia es suficiente para cubrir todos los pecados. Como dice Isaías 1:18, «Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos,
Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está listo para perdonar, para limpiar, para darte un nuevo comienzo. Todo lo que necesitas hacer es volverte a Él con un corazón arrepentido y poner tu fe en Jesucristo. Puedes hacer una oración simple, algo como: Señor Jesús, creo que moriste por mí y resucitaste. Te pido perdón por mis pecados y entrego mi vida a ti. A partir de hoy, quiero vivir para ti. Amén. Si hiciste esta oración de corazón, sabe que, de acuerdo con la promesa de Dios, ahora tienes vida eterna. Como escribió Juan en 1 Juan 5:13, os he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta es una decisión que cambiará no solo el resto de tu vida terrenal, sino toda tu eternidad. Es el comienzo de una nueva jornada, una jornada de descubrimiento, crecimiento y transformación a medida que aprendes a caminar con Dios. No será siempre fácil. De hecho, Jesús nos advirtió que tendríamos tribulaciones en este mundo, pero nunca estarás solo. Dios promete estar contigo siempre, guiándote, fortaleciéndote y confortándote en cada paso del camino. Y al final de esta jornada terrenal, tendrás la certeza de una eternidad maravillosa en la presencia de Dios. Si tomaste esta decisión hoy, o si ya eras un seguidor de Cristo, pero este estudio renovó tu fe y compromiso, quiero animarte a dar algunos pasos prácticos. Primero, comienza a leer la Biblia regularmente. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma. Es como Dios nos habla y nos revela su voluntad. Comienza por el Evangelio de Juan, que nos da una hermosa presentación de quién es Jesús y lo que Él vino a hacer. Luego, puedes pasar a las cartas del Nuevo Testamento, que nos enseñan cómo vivir como seguidores de Cristo. Segundo, encuentra una iglesia local donde puedas crecer en la fe, tener comunión con otros creyentes y servir a Dios. La jornada cristiana no fue hecha para ser solitaria. Necesitamos unos de otros para crecer y perseverar en la fe. Tercero, comienza a orar regularmente. La oración es simplemente conversar con Dios, compartir tus pensamientos, sentimientos, preocupaciones y alegrías con Él. A medida que desarrollas este hábito, descubrirás que la oración se convierte en una fuente increíble de fuerza, consuelo y orientación en tu vida. Cuarto, comienza a compartir tu fe con otros. Cuenta a las personas lo que Dios ha hecho en tu vida. No necesitas tener todas las respuestas. Simplemente comparte tu experiencia personal con Dios. Te sorprenderás de cuántas personas están abiertas a escuchar sobre tu jornada de fe. Para concluir, quisiera dejar una reflexión final. Conocer lo que la Biblia dice sobre lo que pasa después de la muerte no debe llevarnos al miedo o a la ansiedad. Al contrario, debe llenarnos de esperanza y motivarnos a vivir cada día con propósito. En 1 Corintios 15, 54 a 58, Pablo concluye su enseñanza sobre la resurrección con estas palabras poderosas: cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos míos amados, manteneos firmes e inconmovibles, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estas palabras nos recuerdan que, en Cristo, tenemos la victoria final sobre la muerte. El pecado, que da a la muerte su poder, fue derrotado en la cruz. La ley, que nos condenaba, fue cumplida por Cristo. Ahora, podemos vivir en libertad y esperanza, sabiendo que nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. Que podamos vivir cada día con esta certeza, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito eterno y que, un día, estaremos en la presencia de Dios, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Hasta entonces, vivamos de una manera que honre a Dios e impacte positivamente la vida de las personas a nuestro alrededor.
seamos luz en este mundo, mostrando a las personas el amor de Dios a través de nuestras palabras y acciones. Vivamos cada día como si fuera el último, aprovechando cada oportunidad para amar, servir y glorificar a Dios. Y hagámoslo con alegría y expectativa, sabiendo que lo mejor está por venir, como dice Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que esta sea nuestra actitud ante la vida y la muerte, que podamos vivir plenamente para Cristo ahora, sabiendo que cuando llegue el momento de partir de este mundo, estaremos yendo a algo incomparablemente mejor, la presencia eterna de nuestro Señor y Salvador. Espero que este estudio haya sido una bendición para ti, que haya fortalecido tu fe y renovado tu esperanza. Si fue así, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Después de todo, todos necesitamos este mensaje de esperanza, ¿verdad? La verdad sobre la vida después de la muerte no es algo que debamos guardar para nosotros mismos, sino una buena noticia que debemos compartir con todos a nuestro alrededor. ¿Quién sabe cuántas vidas pueden ser transformadas, cuántos corazones pueden ser consolados, cuántas almas pueden ser salvadas cuando compartimos estas verdades eternas? Recuerda siempre, cada persona que encuentras es alguien por quien Cristo murió, alguien a quien Dios ama profundamente y desea traer a su familia eterna. Que podamos ser instrumentos en las manos de Dios para llevar su luz y su amor a un mundo que tanto necesita esperanza. Que Dios bendiga ricamente la vida de cada uno de ustedes y que Él nos use poderosamente para expandir su reino hasta el día en que Cristo vuelva. Hasta entonces, vivamos cada día a la luz de la eternidad, con los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nos vemos en el próximo video. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes.